Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Southhold, Nueva York, 1843. No es nuestra responsabilidad darle al diablo la oportunidad de arrepentirse. Debe perecer con ella. El miedo guía tus palabras. Oh, no, es Dios quien guía mis palabras. Y Lucifer guía las suyas. Sin embargo, debemos escucharlas. Ella no es un demonio. La duda nubla tu mente, amigo mío. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 12 de febrero de 2023 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos @caracoldepeli y estamos en TikTok y en Instagram como Caracol de Película. Hoy es el 3 de diciembre del año 1843. Procedemos al interrogatorio de la doncella Mary en relación con los trágicos sucesos ocurridos en la finca tras la muerte repentina de su abuela. ¿Comprende los cargos que se le imputan? Sí. Así se desarrollan los primeros minutos de esta producción, que es uno de los estrenos en las salas de cine de nuestro país, estreno entre comillas, porque esta es una película de 2021, de 1 hora 29 minutos de duración. Eso sí, hay que abonarle que es corta y que navega los terrenos del terror, el suspenso y el drama. Se desarrolla, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, en 1843. Una película de los Estados Unidos titulada originalmente The Last Thing Mary Saw y que ustedes tienen ya en las salas de cine como La Última Cosa que Mary Vio. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Aquí esta mujer reza y está cubierta con una venda porque sus ojos sufrieron un daño irreparable en la película que se titula La Última Cosa que Mary Vio y que tiene la dirección al también productor y guionista Edoardo Vitaletti, un hombre que en el pasado había hecho un par de cortometrajes llamados God is Busy Somewhere Else del año 2018 y también El Rito del Nacimiento de 2016. Esta se convierte en su ópera prima, en su primera realización como director y tiene un reparto de dos mujeres muy atractivas y muy talentosas, una de ellas nacida el 6 de diciembre de 1996 en Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos, Stephanie Scott, que también ha estado como productora de música para el cine, estuvo como Julia en la cinta Beautiful Boy del año 2018, donde aparecía Steve Carell y Timothée Chalamet, una historia que tenía que ver con el consumo y la adicción a la heroína. También fue una de las voces en su idioma original de Wreck-It Ralph, la película del año 2012, y la acompaña Isabel Fuhrman, que aquí resulta siendo bien extraño y difícil verla como una mujer adulta porque siempre la hemos visto como una niña, y sí, es la famosa Esther de La Huérfana en su primera y segunda entrega, la más reciente, la de 2022, donde es ya una adolescente mujer y que en las películas de La Huérfana se muestra como una niña y uno tiene que creerse el cuento que están ante una infante simplemente porque se pone un shocker en su cuello. También a Elizabeth Fuhrman, la actriz nacida el 25 de febrero de 1997 en Washington, D.C., en el Distrito de Columbia, la vimos en pequeños roles en Los Juegos del Hambre y en La Aspirante. Y complementan el reparto de esta película La Última Cosa que Mary Vio, o The Last Thing Mary Saw, una legendaria actriz nacida el 30 de noviembre de 1934 en los Estados Unidos. Se trata de Judith Roberts,
que había estado en Eraserhead, la película del maestro David Lynch, en 1977, en Dead Man Walking en 2007 y también en Realidad Nunca Estuviste Aquí del año 2017, también en Silencio del Mal del año 2007, donde era Mary Shaw. Anhelan el roce de la otra y lo hacen a la luz del sol, tratando de regirse por él. Lo único que hace. Ya pasando a la historia, nos vamos a Sad Hall, Nueva York, en 1843, donde aparece la joven Mary, la que le da el título a la película, el rol a cargo de Stephanie Scott, que aparece en los primeros minutos del film goteando sangre porque tiene puesta una venda y porque sus ojos fueron prácticamente dañados. Ella es interrogada sobre una serie de acontecimientos que rodearon la muerte de su abuela, el rol a cargo de Judith Roberts, y desde ahí empieza a generarse el hilo argumental de esta historia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Mary llegó a ese momento? ¿Qué fue la última cosa que vio? Y a medida que se retrocede en el tiempo a manera de flashback, un flashback bastante largo, las audiencias, los espectadores son testigos de cómo Mary, criada en un hogar religioso, pero de esos de tinte represivo, donde todo es pecaminoso, donde nada es bien visto por los ojos de Dios y donde cualquier acto, la vestimenta, la forma de comer, el pensar, el hablar, se convierte prácticamente en un pecado mortal. Y allí ella encuentra la felicidad. Una felicidad podría tildarse de fugaz, de efímera en los brazos de Eleanor, el rol a cargo de Isabel Fuhrman. Sí, es una película de tinte lésbico donde este par de mujeres sostienen apenas una affair, no es explícita ni mucho menos, apenas en todo el metraje de la película, en la hora 34 minutos de duración, aparece una escena realmente, podría decirse, comprometedora. Y la familia ve que la relación de estas dos mujeres se ha convertido en una verdadera abominación, que es una afrenta contra las buenas costumbres y que prácticamente ahí se podría estar hablando de posesiones demoníacas. Y a esto le ayuda para encender el fuego de la hoguera la presencia de un niño que es bastante comunicativo, podría decirse que es un sapo y que es el que empieza a espiar a las dos mujeres, tanto a Mary como a Eleanor, y da cuenta a sus mayores de lo que están haciendo ellas, no sin antes sufrir un percance que va a ser importante en el desarrollo de la trama. Y allí aparece un enigmático personaje, un intruso, el rol a cargo de Rory Culkin, que va a ser también importante en el desarrollo de la trama, donde prácticamente lo que vamos a asistir es a una cacería de brujas. Debe corregirse antes de moverla. De rodillas y a rezar. Esta película empezó a visualizarse por allá en 2019, cuando se anunció que Stephanie Scott, Isabel Fuhrman, Judy Roberts y Rory Culkin habían sido elegidos por parte de los productores para esta película, cuyo rodaje empezó en ese mismo mes de diciembre en 2019. Tuvo su estreno mundial en el Fantasy International Film Festival, o el Festival Internacional de la Fantasía, que se desarrolló el 15 de agosto de 2021 y fue estrenada en Shudder el 20 de enero de 2022. Tú. Continúa ahora. No puedo. Bueno, y con la última cosa que Mary vio, o The Last Thing Mary Saw, la cinta de Eduardo Vitaletti, protagonizada por Stephanie Scott y la sensual Isabel Fuhrman, tenemos una película que apela a una aceptable, no perfecta, sino aceptable dirección artística, que recrea apenas con el vestuario y con un par de escenarios ese espacio geográfico que se desarrollaba en South Hall en 1843. De ahí en adelante pues viene una producción que lo único que apela es al morbo de tener una relación lésbica en una época donde era considerada, como lo dicen los mismos protagonistas de la historia, una abominación, y de ahí en adelante pues simplemente lo tratan de condimentar o endulzar o complementar o adornar este relato
con un libro, y ese libro va a ser el gran misterio de esta historia, un libro donde aparecen personajes de la ficción, mitos podría decirse, que tienen que ver con entes que no están en este mundo, que están en otro plano, en otra dimensión, y que son invocados a través de rituales. Y cuando estas mujeres, para cobrar venganza porque su amor no puede llegar a buen puerto, empiecen a usar ese libro para hacer estos rituales, pues allí se van a desencadenar una serie de acontecimientos que por lo general traen muertes horripilantes. Y esta película tiene también un escenario, y es que es contada en varios actos, 3 en total, para que el espectador trate de involucrarse más con la historia, y donde aparecen, insisto, ese libro misterioso donde aparece incluso la figura de una anciana, y donde habrá también una posesión demoníaca de por medio. Así que simplemente una película de terror que apela a dos elementos, al morbo y a los fenómenos paranormales. Se trata de The Last Thing Mary Saw, o La Última Cosa que Mary Vio, estreno de la semana entre comillas, porque insisto, es un largometraje de 2021 que se estrenó en varios lugares en enero del año anterior, de 2022. Con este propósito, para destruir las obras del diablo. Lucifer era un ángel antes de que le pusieran el nombre de diablo. En De Película, la entrevista. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 12 de febrero de 2023. Y llegamos a nuestra entrevista de la semana, y de nuevo nuestro compañero y amigo don Ricardo Bedoya Arias, el hombre del cine nacional, estuvo con los involucrados en una producción, en un documental que estuvo presente en una de las versiones de la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, la edición número 72. Se trata de la coproducción entre Colombia, Rumanía y Chile, titulada Alice, donde se muestra la vida en el interior de una casa de acogida en Bogotá, en la capital de Colombia, donde un grupo de mujeres muy jóvenes reciben la invitación a que cierren sus ojos e imaginen a una compañera ficticia llamada Alice, y de ahí en adelante pues desnuden sus miedos, sus almas, sus esperanzas, sus ambiciones. Don Ricardo Bedoya Arias con Alice. Quiero que cierres los ojos un momentico. Vas a imaginarte a una compañera tuya, tiene 15 años, se llama Alice. Te la vas a inventar. Mario, buenos días para usted y todos los oyentes de Película Caracol Radio. Llega a Salas de Cine uno de los documentales colombianos más premiados. Se trata de Alice, dirigido por Claire Westhoff y Nicolás Van Helmerich. Se trata de una historia con gran honestidad que ha llegado a muchos corazones alrededor del mundo, presentando a un grupo de mujeres jóvenes que han vivido en las calles de Bogotá y experimentando diferentes adversidades. Ellas hablan desde el corazón, de lo bueno y lo malo, llorar y también celebrar. Hablamos con Claire Westhoff, quien dirige Alice, y nos da detalles sobre este documental. Muchas gracias por invitarme. Bueno, mira, Alice es una película que llevamos haciendo mucho tiempo. Se hace en un internado distrital para niñas que están en riesgo de vivencia en calle. Son normalmente estas niñas, cuando nos dicen eso, nosotros como ciudadanos pensamos desde el prejuicio, desde la lástima y el pesar, pero realmente son increíbles mujeres, y quisimos hacer una película desde la admiración, porque son mucho más que eso. Entonces es una película donde ellas crean un personaje ficticio, son varias, 20 protagonistas que crean un personaje ficticio que se llama Alice, y a través de ese personaje ficticio cuentan sus historias, pero también se proyectan e imaginan un futuro. ¿Cómo salieron las niñas para ya llegarlas y ponerlas en pantalla? Pues fue un trabajo, como te digo, muy profundo, de mucho tiempo de investigación. Llevamos desde el 2016 y hasta ahora se estrena, trabajando con ellas y conociéndolas.
Entonces digamos que hay una intimidad muy importante con las protagonistas y eso es como lo más poderoso de esta película. Es una película donde conocemos realmente a estas chicas y es una película que te llena el corazón, como dices tú, está lleno de humor, de resiliencia, de baile, de música y bueno, pues también de muchas historias reales y duras, pero vistas desde otro punto de vista. Estas chicas hablan sobre Alice, pero cuentan también un pedacito de ellas haciendo de cuenta que son Alice. Sí, digamos que Alice las protege, Alice es un personaje que las protege porque ellas crean ese personaje y cuentan historias, no nos importa si esas historias son reales o no, si son ellas o si son familias, pero sí cuenta una verdad, definitivamente cuenta una verdad de país y no solo de país, siento que es una verdad, o sea, Alice existe no solo en Colombia sino en el mundo entero, pero no nos importa eso, lo que nos importa realmente es cómo conectamos con esos personajes, con esos 20 protagonistas que nos están hablando de lo increíbles que son. Cuéntame cómo hiciste para que las protagonistas brillaran en pantalla. No, ellas brillan solitas, esa no soy yo. No, esas no soy yo, ellas son de verdad, tienen mucha luz, vienen de mundos muy oscuros, pero tienen unas caras luminosas y una energía de luz. Y creo que eso es lo que pudimos mostrar en la película, pero son ellas son luz. ¿Hay alguna chica que puso problemas para no estar en pantalla, que no quiso, que después sí, pero después no? No, todas quisieron participar, estuvimos muy sorprendidos gratamente porque era totalmente voluntario y es más, entrevistamos muchas más de las que salen en la película, pues hicimos la película con más, desafortunadamente pues llegamos a 20, que nunca creímos que íbamos a hacer una película con tantas protagonistas, pero ellas están muy contentas de ver la película y lo que nos dicen cuando han visto la película, que ellas obviamente ya lo vieron, es gracias por vernos, porque es una población invisibilizada que nadie quiere mirar. Y acá, cuando la ve el público, su reflexión es gracias por vernos. Hablamos también un poquito sobre el escenario donde fue grabada esta comunidad donde ellas están allá y se la gozan también. Sí, es Arcadia, eso pertenece a DIPROM, es un internado donde llegan niñas, jóvenes y adolescentes de 12 a 18 años que sus familias no las pueden sostener o que están en riesgo de vivencia en calle. Viven ahí. Pues desayunan, almuerzan, comen, duermen, conviven ellas como una familia y realmente es un lugar donde protegen a estas jóvenes y también es un lugar que a mí me sorprendió mucho y es que es muy diverso, es un lugar donde respetan la diferencia y esto me gustó mucho. Cuéntanos cómo obtuviste los permisos para la grabación. Esto sí es con los representantes de cada una de las niñas, con los padres, siempre con un familiar que es el representante legal, porque pues si no es imposible hacer que salgan a la luz. ¿Todas son menores de edad? En ese momento la mayoría, no, todas eran menores de edad, ahora hay unas que ya salieron y son mayores. Hablemos también un poquito sobre qué fue lo más duro de grabar Alice y qué fue lo mejor. Lo más duro pues es saber pues estas historias, como la tristeza y la soledad que a veces sienten estas jóvenes. Lo más hermoso es ver su vitalidad y sus ganas de vivir y creo que es una película que cuestiona mucho nuestra responsabilidad como sociedad de darle oportunidades a los jóvenes. Creo que eso es como lo más importante y quisiera con esta película abrir una discusión sobre eso. Hablemos también sobre el recorrido que ha tenido Alice, gigante, muchísimos festivales y todos los ha ganado y además premio del público. Sí, es una película que afortunadamente ha gustado mucho, ha estado en muchos festivales, ha ganado 22 premios hasta el día de hoy, empezó muy bien en Berlín, que no lo podíamos creer, ganó el Oso de Cristal en Berlín, en la Berlinale,
y el Teddy Award, y desde ahí pues no ha parado de ganar premios en festivales, pero lo más importante para nosotros ha sido precisamente el premio del público, pero porque nosotros lo que queremos es conectar con el público. Entonces para eso pues es fundamental que esos premios, porque nos asegura que el público le gusta la película y conecta. Hay una cosa que me llama mucho la atención de Alice y que es un hermoso gesto. Alice Vive es una fundación pro de estas chicas. Sí, nosotros nos aliamos con una fundación para hacer un proyecto más grande, que es más grande que la película. Esa fundación se llama Tiempo de Juego. Ellos llevan muchos años trabajando en todo Colombia con jóvenes vulnerados, y a través de la película queremos pues hablar también de esta campaña. Esta campaña es para apoyar a los niños y niñas, jóvenes que salen de la institucionalidad y que no tienen oportunidades. Entonces, si quieren saber más sobre esta campaña, vayan a la página web aliceexiste.com. Ahí está toda la información, y la idea es que pues también pues ahí haya donaciones para que este proyecto, que es tan gigante y que lo maneja esta fundación, pues pueda evolucionar. Claire Westphal, directora de Alice, productora y escritora, invita a los oyentes de Caracol Radio que no se pierdan esta película. Los va a conectar, les vas a arrancar risa, una que otra lagrimita, los va a llenar de emoción. Sí, los invito a todos. Creo que es una película que todos debemos ver. Sale a salas el 9 de febrero. Les prometo que van a salir con el corazón muy grande, muy lleno, muy emocionados con la película. Redes sociales y la página de nuevo de Alice. Alice Existe, hashtag Alice Existe, y la página web es www.aliceexiste.com. Claire, muchas gracias por estar en Caracol Radio. Muchas gracias a ti. El top 5 de película. It's only a temporary situation. If it's difficult for you to live here, we could... Put it on the market. I know. Exactly. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 12 de febrero del año 2023. Y llegamos a nuestra sección del Top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Nuestro presente son estos sonidos perturbadores que tenemos de fondo en su idioma original de una producción de 2022, muy cortica, afortunadamente, de 1 hora 23 minutos de duración, que supuestamente navega los terrenos del terror, el suspenso y el misterio. Una película titulada originalmente Dead Bride, que traduciría literalmente como La novia muerta, pero que para el público en nuestro país en las salas de cine se presenta como La novia maldita. Una película italiana que tiene en la dirección a Francesco Piccone, un hombre nacido el 9 de febrero de 1986 en la Toscana italiana, también guionista, conocido por otras películas como Anger of Death de 2015 y también La Sono Morta en el año 2012. Y aquí en el reparto de esta película de Dead Bride o La novia maldita, como se presenta en las salas de cine, aparecen Jennifer Michati, Christopher Holsen, Douglas Dean y Sean James Sutton, más conocido como el padre Albert. Ahí le están dando las buenas noches a una niña que trata de conciliar el sueño, y al principio de los audios que escuchábamos está una pareja en el interior de su recámara en su apartamento y él le dice, bueno, este va a ser un cambio temporal, todo lo hacemos para mejorar, espero que te acostumbres y si no lo logramos, pues buscaremos otro sitio. Ella asiente y prácticamente deposita su confianza. Se trata de Allison, el rol a cargo de Jennifer Michati, que está con su compañero sentimental, con Richard, interpretado por Christopher Holsen. Pero todo cambia en el momento en que ellos llegan
a una casa no tan abandonada ni mucho menos, pero sí alejada de la urbe, de las áreas urbanas, y desde ese instante ella empieza a sentir fuertes presencias o entidades paranormales que la atormentan, como suele suceder en este tipo de largometrajes que navegan los terrenos del terror y del suspenso, y donde las casas, los espacios geográficos se convierten en protagonistas. Pues ella empieza a sentir ruidos, cosas que se mueven sin ningún tipo de explicación, y también especialmente en las noches voces que no tienen una explicación lógica. Y a medida que ella va inmiscuyéndose y tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo, va a encontrarse con que no solo su familia, sino la propia casa tiene una maldición que tiene que ver con una novia del pasado, una mujer que estaba a punto de contraer nupcias, que incluso con su vestido blanco pues fue asesinada en extrañas circunstancias y que tenía un secreto en ella. Y aparece la figura del padre Elber, el rol a cargo de Sean James Sutton, un hombre que sí conoce de primera mano lo que pasó en esa casa y lo que sucedió con esa enigmática mujer, y se lo va a transmitir a Allison. El problema para ella es que está prácticamente solitaria, se encuentra abandonada porque Richard está pendiente de otras cosas menos de su bienestar. Él, por el contrario, está a puertas de recibir un ascenso en su compañía, y justo cuando ella más lo necesita, le surge un viaje donde él no va a estar pendiente de ella y donde la va a dejar a merced prácticamente de estos entes paranormales que habitan esta casa. Así va esta película, así va esta producción del año 2022, la cinta italiana Dead Bride, o La novia maldita, como se presenta aquí en Colombia, de Francesco Picconi, un largometraje de 1 hora 23 minutos de duración y que nos inspira precisamente nuestro top 5 de la semana. Y tiene que ver, lo vamos a titular este top como Las novias del terror, películas que en su título tienen implícita la palabra bride o novia, y además de esto, pues en su presentación en el español latino también adoptan el mismo título de la novia, y tiene que ver con esa figura de una mujer que está a puertas de contraer nupcias, o que por lo menos se encuentra involucrada en una relación sentimental, y donde también tienen como telón de fondo el género del terror, al igual que esta película italiana La novia maldita. Así que vamos con nuestro lugar número 5, Mientras llora el niño, de Las novias del terror. Mommy's here. Don't cry. Número 5. Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? ¿Dónde conseguiste esto? Me lo dio un policía. Es el muñeco de aquellos asesinatos. Cosí todas sus partes. ¿Estás bromeando? No, no bromeo porque lo haría. Por favor, Tiffany, sé de tu obsesión. No la tengo. ¿Rocky? Es de los 80. Ni Velo, a siquiera mí da sí me da miedo. miedo. Míralo. ¿Qué me miras? ¡Mírame! Está bien, entonces me equivoqué. Pensé que sería un juguete. Lugar número 5, una producción de terror con tintes de comedia y también de suspenso de 1998 y de 1 hora 29 minutos de duración, Bride of Chucky, la novia de Chucky. La película que tenía en la dirección a Ronnie Yu, con el guión de Don Mancini, y en el reparto aparecía la hermosa, ay Dios mío, qué mujer, Jennifer Tilly, recordada por sus sensuales y maravillosas escenas en la película Bound, o Lazos Ardientes, una cinta de corte lésbico. Aquí ella era esa Tiffany que nombran en el español latino, acompañada de Brad Dourif, el gran actor también muy célebre en el cine de terror, que le daba la voz en el idioma original a Chucky. Y aparecía otra mujer que apenas despuntaba antes de que dilapidara su carrera por andar dándoselas de un ser superior cuando tenía talento, pero se creyó el cuento de que llegar a Hollywood era lo más difícil, y lo más complicado en realidad es mantenerse en la cima. Les hablo de Katherine Heigl, que en algún momento se convirtió en la reina de la comedia romántica, pero que, insisto, su volátil personalidad, sus polémicas y su maltrato con las personas que le rodeaban empezaron a cerrarle las puertas. También en este reparto aparecía Lawrence Dane como el teniente Preston, y un clásico actor, el gran John Ritter, el mismo hombre de Tres son compañía. ¿Sabes lo celoso que era? Si alguien se atrevía solo a mirarme,
Y ya pasando a la historia, Tiffany, la ex amante y cómplice de Charles Lee Ray, el estrangulador de Lake Shore, adquiere los restos de Chucky y ahí, como escuchábamos, empieza a coserlos porque ella se entera de que pues este ha sido el artífice de varios asesinatos. Entonces prácticamente se le convierte como en un fetiche, como en un objeto, prácticamente como en una entretención. El muñeco al que Charles traspasó toda su alma antes de morir. Ella recompone el muñeco como puede y lleva a cabo el mismo ritual vudú para devolverle a Chucky el alma de su novio fallecido, para probar sus recuperadas fuerzas. Chucky asesina al novio gótico de esta mujer, que al principio no lo toma en serio y que prácticamente parecía como una versión desmejorada de El Cuervo, la famosa película de Brandon Lee. Y después de recuperar el amuleto que llevaba Ray cuando murió y con el que fue enterrado para poder volver a tener un cuerpo humano, esta es la ocasión especial para que Tiffany le recuerde a Ray que le había prometido casarse con ella, pero a través de Chucky se burla de Tiffany y de sus deseos de matrimonio. En un ataque de furia, de ira, y lo peor es prometerle matrimonio a una mujer y después quedarle mal, ella encierra a Chucky junto con una muñeca a la que ha vestido de novia. La reacción de Chucky no se hace esperar, logra salir de su encierro y electrocuta a Tiffany en la bañera para después transferir su alma al cuerpo de la muñeca que le había ofrecido como compañera. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y por eso Chucky termina con la novia, con The Bride of Chucky. Tengo que ser honesto, siempre pensé que algún día dejarías de cuidarte. En una entrevista que concedió para la televisión, el actor Brad Dourif, que insisto le da la voz en el idioma original al famoso Child's Play o a Chucky, el muñeco diabólico, dijo que esta película junto con La Maldición de Chucky de 2013 son sus favoritas. La fecha en los recortes de periódico de Tiffany al comienzo del largometraje y la fecha de la muerte en la lápida de Charles Lee Ray es el 8 de noviembre de 1988, la fecha en que se estrenó la primera película de Child's Play o Chucky, el muñeco diabólico. Y según Jennifer Tilly, la escena de sexo con muñecas fue todo improvisado. Ella simplemente le dijo al director, pues ya que estamos hablando de muñecos, se trata de la novia de Chucky y el propio Chucky, que es el muñeco diabólico, pues hagamos una escena de sexo con muñecos. Y después el director dijo, ya, Ronnie Yu dijo, esto va a quedar en el corte final. Este es nuestro lugar número 5 de 1998, Bride of Chucky, la novia de Chucky. Permitir que me hagas pasar vergüenzas acabando en el show de Oprah con este idiota de mala reputación. Vete al diablo. Oh, sí, tal vez. Número 4. Dr. West, what kind of problems did you have with Dr. Carl Hill? Dr. Hill and I had professional differences. It was nothing personal. I have been all through this. It's in the police records, which I'm certain you have access to. I understand that you have some radical ideas about the reanimation of dead tissue. Lugar número 4, una producción de 1990, navegando los terrenos del terror y del suspenso. Un largometraje que se convertía en la secuela de una película que con el paso de los años se convirtió de culto. Y con estos sonidos llegamos a esa posición 4 con un film de 1990 de 1 hora 36 minutos de duración, que además tenía visos de sci-fi y de película serie B por sus pobres defectos especiales. Bride of Reanimator o La novia del reanimador, una película dirigida por Brian Yuzna con el protagónico de Jeffrey Combs como ese doctor Herbert West, que nombran ahí acompañado de su colega, de su gran amigo, el doctor Dan Kane, interpretado por Bruce Abbott. En el reparto también aparecía Claude L. Jones y Fabiana Udenio. Y aquí, en unos términos no muy amistosos, un agente de la policía empieza a interrogar al doctor Herbert West y le dice que cuál es el problema que tiene con uno de sus colegas. Él le dice que simplemente ejercen la misma profesión, pero que tienen ciertas diferencias que las han discutido, cada uno ha expuesto sus argumentos, pero de ahí a que lo haya agredido está muy lejos esa situación. Y continúa así el desarrollo de esta historia, que ocurre 5 años después, desde aquella terrible noche en el
depósito de cadáveres del hospital Miskatonic University en Massachusetts, donde los muertos resucitaron, desencadenando un espeluznante hecatombe contra los vivos y contra ellos mismos en esa increíble oleada de terror conocida como la masacre de Miskatonic. Aquella noche el doctor Herbert Wells, en compañía de su colega Dan Kane, inyectaron a los cadáveres el increíble descubrimiento del doctor Wells, un suero verde radioactivo, verde fluorescente, capaz de volver a la vida a los muertos. Y ahora, precisamente a un lustro, 5 años después, este demente doctor continúa perfeccionando esa misteriosa fórmula para regenerar los tejidos de los muertos. Y en esta ocasión West pretende nada menos y nada más que, muy al estilo del doctor Frankenstein, creando a partir de varias y distintas partes de diferentes cuerpos a su novia, una mujer que lo acompañe en esa soledad y que lo saque un poco de esas andanzas medio desquiciadas de querer revivir a los muertos y convertirse en una suerte de Dios. Sí, aquí una especie de murciélago le está destrozando el rostro a un doctor en medio de un laboratorio. En esta película, donde una de las tramas originales de la producción involucraba a Dan Kane siendo reclutado en Washington, D.C. para resucitar al difunto presidente de los Estados Unidos con la ayuda de Herbert West. Esto luego se trasladó a la casa Reanimator, que no se rodó en ningún momento. Y el líquido utilizado para ese reactivo, insisto, ese líquido característico fluorescente radioactivo color verde, como en la primera película, se tomó de barras luminosas. Simplemente se colocaban unas barras en una suspensión de gel y de allí en adelante se le daba el color a través de un trucaje de la vieja escuela. Y en un momento el doctor West sugiere que los ruidos que provienen de la pared de su laboratorio son solo probablemente ratas en la pared. Esta es una clara referencia a una de las historias más conocidas de H.P. Lovecraft, Ratas en la pared o Rats on the Wall. De nuestra posición número 4, la película de 1990, Bride of Reanimator, la novia del reanimador. You see? I recognize you. Número 3. Come in. Siga. Hi, Captain. Hello, Dick. Sit down. Seen today's papers? Is there anyone who hasn't? Well, there's the one nice thing about birds. They never cause anybody any trouble. Your girlfriend writes a good story. She thinks so. Anything new? No. 12 disappearances around this place and nothing to go on. And nothing this time either. Hola Dick, hola capitán, ¿has visto las noticias? Sí, como todos lo hemos hecho. Y siguen hablando acerca de esas desapariciones y 2 en total, y lo está haciendo una acuciosa periodista. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 12 de febrero del año 2023, y seguimos adelante en nuestro top 5 de la semana, titulado Las novias del terror, a propósito del estreno en nuestro país de la película Dead Bride o La novia maldita, un largometraje italiano de Francesco Piccone. Y nuestro top 5, nuestro listado, tiene que ver con ese tipo de largometrajes que aparecen en el género del terror y que tienen implícito en su título, en su nombre, la palabra bride o novia, como esta película que nos transporta varias décadas atrás en el tiempo. Ahí llegó la acuciosa periodista tratando de sacar algunas respuestas de las autoridades. Bride of the Monster, la novia del monstruo, una película de 1955 dirigida nada menos y nada más que por el peor director en la historia del cine. Bueno, ese fue el título que le dieron a Edward D. Wood Jr., más conocido para nosotros, sus amigos, como Ed Wood, el mismo hombre que inmortalizó en esa magnífica película Tim Burton con la actuación de Johnny Depp y también de Martin Landau. Y aquí Ed Wood, que también hizo Plan 9 from Outer Space, esa película considerada una de las peores de la historia, pero que se convirtió de culto con el paso del tiempo. También de nuevo tuvo el placer para él, la dicha de trabajar con su actor favorito, su actor fetiche, el gran Bela Lugosi, que aquí no era Drácula, sino el doctor Eric Bornoff, acompañado de Thor Johnson, que era el clásico lobo de las películas de terror de la vieja escuela, de Frankenstein, de Boris Karloff, de Drácula, de Bela Lugosi, y el lobo era Thor Johnson. Y en este reparto también aparecía Paul Marco como Kelton. I'd rather throw it in Lake Marsh first.
Besides, we've got to leave our personal lives out of our business lives. As it should be. Y aquí aparece nuestra inquieta periodista encarando tanto a Dick como al capitán exigiéndole respuestas acerca de esas desapariciones. En esta producción, La novia del monstruo, una película estadounidense que fue estrenada en 1955, escrita y dirigida por el propio Ed Wood Jr., donde de nuevo teníamos ya a un Bela Lugosi completamente en decadencia después de haber sido el Drácula, uno de los más importantes en toda la historia. Ni siquiera con estos nombres se salvó de ser un fracaso, pero convirtió a Ed Wood como un director de culto y todas sus películas se revalorizaron con el paso de los años y también con la ayuda de la producción de Tim Burton. Y aquí en el interior de un bosque, dos cazadores que se ven atrapados debido a una fuerte tormenta deciden buscar refugio en la residencia Willows, que supuestamente está abandonada y encantada. Cuando llegan encuentran que está habitada y el propietario actual les niega repetidamente la hospitalidad, les dice que mejor se vayan, que él no es el culpable de la tormenta y que no los va a dejar pasar. Uno de los cazadores intenta forzar la entrada y de ahí en adelante un pulpo gigante es liberado de su tanque y enviado a atacar a los mismos, para descubrir que en el interior de esa vieja residencia supuestamente abandonada está un peligroso doctor que se está encargando de hacer experimentos y por eso suceden las 12 desapariciones que registra la prensa en manos de esta periodista. Y cuando el experimento ya empieza para encontrar esa novia del monstruo, porque el monstruo prácticamente se encuentra solitario en el mundo y sufre ese mismo síndrome de orfandad que tenía Frankenstein en su tiempo, allí empiezan esos experimentos locos por parte de este doctor. Según el periodista Paul Marco, Ed Wood Jr. pensó que la memoria de Bela Lugosi podría no ser muy buena porque estaba en decadencia, por lo que para ese largo discurso que Lugosi tenía que interpretar en esta película, La novia del monstruo, el director hizo que el utilero pusiera varias tarjetas de referencia. Lugosi, molesto, insistió en que no necesitaba tarjetas, que él estaba lúcido, que no necesitaba ningún tipo de ayuda, que su memoria estaba intacta y que las memorizaría. Wood todavía insistió en que las tarjetas de referencia podrían ayudarle y le dijo a Lugosi: tenemos que estar seguros para no repetir, porque usted sabe que los costes de producción se incrementan con cada repetición que hacemos. Lugosi acudió a Marco en busca de ayuda. Le hizo prometer a Marco que no le mostraría las tarjetas de referencia durante la escena. Marco sostuvo las cartas a su lado todo el tiempo y Lugosi nunca las miró ni una sola vez. Tras la actuación de Lugosi, todo el equipo se levantó y lo aplaudió. Tenía toda la razón Drácula, estaba intacto, su memoria perfecta, y fue la última parte hablada de Bela Lugosi en una película, la que hizo en Bride of the Monster, La novia del monstruo de 1955, nuestro lugar número 3. Janet? Yes, thanks. Sorry to leave such a mess for you. Well, that's what I get paid. Número 2. Barón Frankenstein, discúlpeme la molestia. ¿Puede usted pasar, doctor? Espero que me perdone esta intrusión. Sé que es muy tarde. No me habría atrevido a venir si no fuera porque debo comunicarle un asunto que estimo es de suma importancia para usted. Te presento al profesor Petronius. Tenía unas clases de filosofía en la universidad, pero me echaron a patadas. Y con estos sonidos en el español latino llegamos a una película aún más longeva que nuestro lugar número 3, 20 años atrás de esa posición. Viajamos con estos sonidos a 1935, con un clásico del cine de terror. Una película que además mezclaba elementos del sci-fi, de la ciencia ficción y del drama. De 1 hora 15 minutos de duración, su título original Bride of Frankenstein, y se presentó literalmente como La novia de Frankenstein. ¿qué es lo que busca? Que trabajemos juntos. Jamás. Es una locura. No pienso continuar. No quiero saber nada más de él. Y esta película tenía como director nada menos y nada más que a James Whale. Y digo nada menos y nada más porque años después de su fallecimiento se le hizo un merecido homenaje a través de una película de una tremenda producción llamada Dioses y Monstruos, donde aparecía Sir Ian McKellen y se mostraba la historia de un hombre que fue toda una celebridad en los inicios del cine, pero que con el paso de los años su figura pasó al olvido
solo y simplemente vivía en una vieja mansión hasta que es visitado por un hombre que empieza a interesarse por el trabajo del director James Whale y a tener ahí una suerte de romance. Y James Whale dirigió esta película, Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein, en 1935, teniendo en el reparto al clásico monstruo del cine de todos los tiempos, a don Boris Karloff como Frankenstein o el monstruo, acompañado de Elsa Lanchester, Colin Clive y Valeria Hobson, entre otros. Es mi creación. Usted también tuvo éxito. Y la historia tiene que ver precisamente con dos de los personajes centrales, el doctor Frankenstein, interpretado por Colin Clavel, que está en compañía de un siniestro hombre llamado el doctor Praterius, interpretado por el actor Ernest Thesiger. Ellos habían hecho los experimentos para la película precursora y, basados en la famosa novela de Mary Shelley, le dieron vida jugando a ser dioses a ese monstruo, reuniendo partes que hurtaban, que robaban de los cementerios para poder construir este monstruo. Y cuando él empieza a tener conciencia, lo único que busca es esa identidad, ese lugar en el mundo, y empieza a culpar precisamente a su creador. Y esta película le daba una buena continuación a la historia, se convertía en una interesante secuela, porque si el monstruo está solitario, si está buscando su lugar en el mundo, si prácticamente su padre resulta siendo un científico loco y no tiene un dios, pues la mejor forma de darle algún tipo de tranquilidad es entregarle a una novia. Y allí aparecía el rol de Elsa Lanchester, Mary Wollstonecraft o Shelley, que ella era esa mujer con un peinado, con un corte de cabello bien interesante, un peinado como si hubiera sido electrocutada. Y lo que vemos a partir de ese momento es ver a ese monstruo tratando de encontrar el amor, pero esa nueva novia, esa nueva creación, lo rechaza para ahondar su dolor. Pero la ciencia, como el amor, tiene sus pequeñas sorpresas, como ahora verá. La ciencia como el amor tiene sus pequeñas sorpresas. Estaba bien interesante esa frase de la película The Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein, un largometraje que empezó algo accidentado porque no mucho antes de que comenzara el rodaje, Colin Clive se rompió una pierna en un accidente de equitación. Como consecuencia de esto, la mayoría de las escenas de Henry Frankenstein se rodaron con él sentado. Y Marilyn Harris, quien interpretó a María, la niña que el monstruo mata accidentalmente en la cinta original del 31, aparece sin acreditar como otra niña. Ella es la líder del grupo de jóvenes colegialas que se encuentran con el monstruo mientras huye de la casa en llamas. El director James Whale le dio deliberadamente una frase de una sola palabra donde ella decía "mira", para que el estudio le pagara más como actriz con un papel de orador que como una simple extra. Este lugar es el número 2, nuestra posición número 2 de 1935, The Bride of Frankenstein, el clásico. Bueno, se me olvidaba, aquí hay una frase célebre que ha sido utilizada en videos musicales y en otros largometrajes, si no estoy mal, en Ciencia Loca, donde un par de inquietos adolescentes crean a una mujer de ensueño, que en una de las versiones es la Kelly LeBrook, y ese actor Colin Clive pronunciaba la famosa frase "is alive", está viva. Nuestro lugar número 2 de 1935, La novia de Frankenstein. La primavera de Mendelssohn, y eso es muy aburrido. Número 1. Mine. Take your filthy hands off me. For me. Yes, she's for you. Yes. For me. For me. No. For me. Don't be so impetuous. For me. For me. Ahí se está molestando el monstruo. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este domingo 12 de febrero de 2023 y llegamos a nuestro lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana sobre las novias del terror, a propósito del estreno en nuestro país de la película Dead Bride o La novia maldita, la película italiana de Francesco Piccone. Y aquí el monstruo está dañando todo en el interior de un laboratorio porque él creyó que esa mujer que habían creado era para él. Y si las historias resultan similares o idénticas, pues se trata de un remake o una nueva versión. Y hablábamos en el lugar número 2 de Bride of Frankenstein, la novia de Frankenstein de 1935, la cinta de James Whale protagonizada por Boris Karloff. Pues en 1985 se hizo un remake con una nueva versión
titulada simplemente como The Bride, en algunos países como La Prometida o La Novia, una película de Frank Rodan protagonizada por Sting, sí, el mismísimo hombre de Police, el célebre cantante, compositor, multiinstrumentalista, acompañado de la preciosa, hermosa Jennifer Beals, la mujer que se ganó un lugar en la historia del cine en la película Flashdance de 1983 como Alex Owens. Y en el reparto, ese monstruo estaba a cargo de Clancy Brown, que aquí era Victor, y el otro científico loco era Clerval, interpretado por Anthony Higgins. Y básicamente la historia se vive a partir de la experiencia y de los conocimientos científicos del Dr. Frankenstein, que construye a Eva, el rol interpretado por Jennifer Beals, una mujer cuasi perfecta que debe ser su fiel servidora. Cuando la ve una de sus primeras criaturas, ese monstruo Víctor, él cree que es para ella, que es la mujer que lo va a acompañar en esa soledad, pero al darse cuenta que Eva no está diseñada para ser su esposa ni su compañera sentimental, sino para ser la fiel sirviente del Dr. Frankenstein, él se enfurece y aquí la historia cambia bastante con respecto a la versión original. Eva se ha convertido en una dama de sociedad, una mujer muy peculiar, mientras tanto el monstruo se mantiene alejado, pero el destino podría propiciar ese reencuentro donde los corazones, más allá de la fealdad y del físico, terminen juntos. You're safe now. Tenías un horrible sueño, pero ahora estás a salvo. En esta producción The Bride o La Prometida, que tomó alrededor de 5 horas al día colocarle las prótesis y el maquillaje al actor Clancy Brown para convertirlo en el monstruo de Frankenstein Víctor. Esto incluyó unas 3 horas y media para ponérselo y otras 2 para quitárselo, aunque a decir verdad, si uno ve el maquillaje no resulta siendo tan bien logrado como el de Boris Karloff en las películas de los años 30, y esta es de 1985. Y esta nueva versión de La novia de Frankenstein se realizó y se estrenó en ese año, en 1985, a propósito del 50 aniversario de la película original. La novia original, Elsa Lanchester, todavía estaba viva en el momento en que se estrenó la película, pero no pudo asistir a la gala porque se encontraba mal de salud y falleció al año siguiente, en 1986. Y originalmente el papel de Sting iba a ser otro, el de Joseph, un oficial militar enamorado de Eva y rival del barón Frankenstein, pero el director dijo que no, que Sting tenía toda la pinta para interpretar al personaje de el Dr. Frankenstein. Nuestro lugar número 1 de 1985, una película también de culto, The Bride o La Prometida. There'll be plenty of work for the likes of you and me, no questions asked. Also, since we are going in the same direction... Una banda sonora de película. Y vamos llegando al final de una emisión más de Película de Caracol Radio y llegamos a la banda sonora para recordar una figura que nos abandonó esta semana que termina. Había nacido el 12 de mayo de 1928 en Kansas City, en Missouri, en los Estados Unidos, y falleció el pasado 8 de febrero de 2023 a los 94 años de edad. Un gran compositor que aquí lo recordamos a través de Raindrop Keeps Falling on My Head, que hacía parte de la banda sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid, la famosa película Western, muy divertida, de 1969. Rest in Peace, descansa en paz, Burt Bacharach. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be
raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worth